Bien, estamos de regreso en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. No se olviden que también pueden seguir los programas de La Noticia TV a través de las redes sociales del diario La Noticia. Hablamos hace algunos minutos sobre el caso del expresidente Pedro Castillo. Su juicio está, al parecer, en una etapa ya importante, casi final. Se espera que en diciembre ya haya una decisión del Poder Judicial. Para hablar del tema tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, doctor, gracias por conectarse. Doctor, el caso de Pedro Castillo ya está en una recta, digamos, casi final, ¿no? Ya el proceso avanzado, casi 3 años, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su parecer, su análisis sobre el caso? Para algunos, la suerte de Pedro Castillo está completamente echada, para otros no tanto. Cuestionan un poco la figura que ha presentado la Fiscalía desde el punto de vista de rebelión y la frase golpe de Estado. ¿Cuál es su análisis al respecto, doctor? Bueno, yo creo que va a imperar una sentencia condenatoria, porque de acuerdo a la etiología de los acontecimientos, desde mi opinión personal, yo creo que sí se configuró el delito de rebelión, porque el delito de rebelión tiene determinadas características que no tienen otro tipo de delitos. En principio, el delito de rebelión no es un delito de resultados. O sea, para que se produzca la rebelión, o sea, para que se produzca el delito de rebelión, no se requiere que se haya concretizado la rebelión. Es un delito de mera actividad, ¿no? Incluso hay quienes afirman que se trataría de una tentativa del delito de rebelión. Y en esa línea de análisis, la tentativa, de acuerdo al Código Penal, es punible. O sea, quien participa tentativamente en la comisión de un delito asume responsabilidades penales. Que si bien es cierto, la tentativa en alguna medida atenúa la responsabilidad penal, pero de ninguna manera la exime. Por otro lado, hay quienes afirman categóricamente que no se habría producido propiamente un alzamiento de armas como está tipificado en la norma respectiva del Código Penal. Sin embargo, el concepto de alzamiento en armas tiene dos categorías. La primera es el alzamiento propiamente dicho, que implica toda actitud que se asume que va direccionada a atentar contra la democracia, contra el sistema de gobierno políticamente democrático. Y en esa línea de análisis, cualquier actitud que se asuma a través de medios violentos o no violentos que atentan contra la democracia, estamos dentro de la figura del alzamiento. Por otro lado, el concepto en sí de armas, ¿no? Hay quienes también afirman que no se utilizaron armas, pero eso tiene mucho de relatividad, porque el sentido y el concepto de armas también tiene diferentes lecturas interpretativas. Quien dice, bueno, no hubieron armas, se imagina pues que no hubieron tanques, como normalmente eran los golpes de Estado tradicionalmente a través de los tanques. Pero el sentido de armas también hay que entenderlo y desarrollarlo en el sentido de la utilización de cualquier medio, que no necesariamente es un arma física como la podemos entender, pero que implica ejercer algún tipo de intimidación o de violencia. Y en este caso, efectivamente, lo que se suscitó fue un acto de intimidación bajo el amparo de lo que iba a implicar más adelante posiblemente la utilización de la violencia para poder concretizar el golpe de Estado. Es decir, es un delito de consumación anticipada en el sentido de que no se requiere que el golpe sea dado, porque evidentemente si el golpe se da, la posibilidad de juzgar a quienes dieron el golpe desaparece automáticamente. Es un delito, como se denomina, de tendencia interna, y como vuelvo a manifestar, no se requiere que el golpe sea concretizado. Ahora, en el caso de Pedro Castillo Terrones, estamos hablando pues de una persona que tenía la condición de presidente del Perú. Era una persona que tenía la calidad de jefe de las Fuerzas Armadas. Era una persona que actuó con todas las exigencias que implica el ejercicio de la presidencia. Palacio de Gobierno, se puso la cinta y estaba actuando, ¿no?, como que efectivamente era el presidente del Perú. Y por otro lado, las medidas que él iba a aplicar
implicaba pues cerrar el Congreso, ejercer presión para que los parlamentarios no pudieran asistir al Congreso, cerrar el Ministerio Público, cerrar el Tribunal Constitucional, cerrar el Poder Judicial, es decir, estaban dadas todas las condiciones. Yo creo que la manipulación de los conceptos tiene más un sentido político. Claro. Y tan cierto que es político porque Pedro Castillo Terrones tiene aspiraciones políticas. Hay quienes dicen que va a integrar para convertirse en senador de la República. Es decir, está utilizando la manipulación de los conceptos con un sentido político porque sabe perfectamente que mientras el Congreso no lo inhabilite, como que efectivamente así está sucediendo, hay una solicitud de inhabilitación que tiene ya más de 2 años, ¿no? Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dilata para los efectos de que no se pueda habilitar en la perspectiva de que le estaría ganando tiempo al tiempo. Y por otro lado, pues porque evidentemente hay una presión particularmente muy fuerte sobre el juicio penal que se le está llevando a cabo, en la que se acusa a los magistrados y todo lo que ya conocemos, ¿no? Claro, doctor, si bien se ha cuestionado mucho esta postura digamos, de la gente allegada a Castillo, que simplemente fue un mensaje a la nación y que no se dio el golpe de Estado. Y como usted me señala, no se podía esperar a que se le haga un juicio si es que el golpe de Estado se daba, no si es que se levantaban en armas, ¿no? Era bastante irreal. Ahora, en medio de esto también está quienes acompañaron a Castillo, ¿no? Betsy Chávez está está asilada en una embajada. Otro de los que he señalado es también el ex premier Aníbal Torres, que él señala, ambos señalan que no tenían conocimiento de ello. ¿Es creíble que Pedro Castillo haya podido actuar solo, digamos, teniendo la cercanía con estos dos personajes? Era risible porque nadie en su sano juicio, de la noche a la mañana, se pone a transcribir un discurso y utiliza toda la logística del Palacio de Gobierno para poder lanzar un mensaje golpista como que efectivamente así sucedió. Porque estamos hablando de una persona que era jefe de las Fuerzas Armadas y que era presidente de la República, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá de un sujeto anormal que sufría algún tipo de esquizofrenia o paranoia. Él actuó de manera premeditada y concertada. Concertada porque para poder actuar como actuó, necesitaba y requería el consenso de otras voluntades, de otras personas, tanto incluso no descarto la posibilidad de algún sector de las Fuerzas Armadas que era el que iba a darle la seguridad del golpe de Estado, porque acciones de esta naturaleza que atentan directamente contra todo el sistema democrático necesitan de un brazo de coerción, un brazo que le dé la fortaleza, y la única posibilidad era que un sector de las Fuerzas Armadas, ¿no?, le diera el apoyo, porque si no, él no podía salir solo a la Plaza de Armas a generar un golpe. Necesitaba de un sector que lo apoyara militarmente y eso no se pudo concretar. Es decir, en otras palabras, haya habido una concertación de voluntades. Primero por parte del sector más cercano a él, como es el caso de la Premier y otras personas que trabajaban en su entorno. Y en segundo lugar, porque evidentemente el golpe no se pudo concretizar porque hubo otro sector dentro de las Fuerzas Armadas que se adelantó y lo destituyó, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se amplió el tipo penal y no solamente se ha procesado por el delito de rebelión, sino también por el delito de conspiración. Es decir, un conjunto de personas que concertaron voluntades, se pusieron de acuerdo en los términos como lo acabo de explicar, y evidentemente conspiraron en equipo para direccionar todo el esfuerzo, en este caso liderado por Pedro Castillo Terrones, para poder dar el golpe de Estado, que como te vuelvo a manifestar, en este caso se trata de un delito de consumación anticipada, es decir, para que se procesara por el delito de rebelión en los términos como le he explicado, no necesariamente se requería que el golpe hubiera tenido éxito. La sola tentativa, porque además también la tentativa en el Código Penal es punible. Es decir, no se trata acá, como dicen algunos, no, él tuvo la intención, pero no se pudo concretar. No, eso es un acto de tentativa. Y la tentativa es punible
en igualdad de condiciones como si el delito se hubiera consumado, ¿no? Ahora, doctor, si hablamos que hubo una concertación de un grupo, esto hace mucho más llamativo que solo Pedro Castillo esté bajo una prisión preventiva. ¿Considera que con una sentencia condenatoria contra Castillo, poco a poco también van a ir cayendo otros que participaron de este intento de golpe de Estado? Mira, eso lo tendrá que resolver la sala que lo está juzgando cuando emita la sentencia, y tendrá que establecer nexos de vinculación en materia de responsabilidad penal, porque en materia penal, en materia de probatoria, ¿no? O sea, lo que respecta a las pruebas, porque para condenar a una persona se necesitan pruebas, y las pruebas tienen que estar plasmadas, explicitadas, fundamentadas razonalmente en la sentencia, si es el caso de una sentencia condenatoria. Ahora, hay dos tipos de pruebas, ¿no? La prueba directa, en el sentido, por ejemplo, en el video pues, que Pedro Castillo Terrones sale a hacer el discurso. Esa es una prueba directa. Claro, la Pero, más evidente. claro, más que evidente, Claro. simplemente a través de los sentidos uno percibe lo que aconteció respecto a la realidad de los hechos. Pero también hay pruebas indirectas que se desarrollan a través de la inferencia, que se conoce como pruebas indiciarias. Es decir, si una persona que estaba a su costado, que le daba todo el soporte, que si bien es cierto no aparece en el video, no aparece en el discurso, pero yo no creo pues, que Pedro Castillo Terrones haya tenido la capacidad de poder escribir, ¿no? Mecanografiar o a través de una computadora desarrollar un discurso con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de precisiones, con ese tipo de exigencias de carácter legal respecto a la interpretación de la Constitución y una serie de normas. Eso tuvo que hacérselo a alguien, ¿no? Entonces, ¿quién puede haberle redactado ese discurso? Alguien que estaba cercano, muy cercano a él, y que tenía un nexo absoluto de estrecha vinculación y de intimidad, porque eso no lo podía saber cualquier persona. Claro. En otras palabras, el discurso no se lo podía dar para que lo escribiera una secretaria, ¿no? Por su propia inspiración. Tenía que ser alguien que conocía perfectamente todo el marco legal y que es quien se lo escribió, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí lo que sale a reducir es una inferencia, ¿no? Para poder establecer vinculaciones en materia de responsabilidad penal respecto a personas que han estado en su entorno, en su cercanía, que gracias a la relación de intimidad que tenían y a su capacidad cognitiva, intelectual respecto al conocimiento del derecho, tenían la capacidad de poder escribirle, ¿no? Un discurso que me imagino pudo haber tomado varias horas hacerlo. No era cuestión tampoco de sentarse 10 minutos y redactar un documento, ¿no? Exacto. Doctor, otro de los casos o de las situaciones que se ha advertido en este proceso es la conducta de Castillo en las audiencias. Normalmente, y es repetitivo, cuando le piden sus generales de ley, él utiliza ese tiempo para dar una especie de discurso político, una molestia, felicitaba a Betsy Chávez, felicitaba a la presidenta de México por haberle dado el asilo. Este comportamiento de Castillo, que le ha valido varias veces llamadas severas de atención de parte de la sala, ¿forma parte de una estrategia o ya es una desesperación ya de no poder hacer nada? No, eso es parte de una estrategia. Incluso en una audiencia creo que se puso el polo de la selección peruana. Claro. ¿No? Sí. Eso es un mecanismo psicosocial que se potencializa su máxima expresión a través de la difusión de la información y de las audiencias a través de los medios de comunicación. En muchos acontecimientos históricos, los juicios se han convertido o fueron las vitrinas, el trampolín político para los efectos de poder generar más adelante una posesión del poder. Y estamos hablando de épocas en las que no existían los medios de comunicación como existen ahora, ni existe la virtualidad. Es decir, en otras palabras, se ha utilizado el juicio político, primero para desprestigiar a la democracia, segundo para victimizarse ante los medios de comunicación, en tercer lugar para generar una noticia internacional, como es el caso de los asilos, ¿no? Y en cuarto lugar para potencializar un proyecto político que se podría concretizar en el caso que Pedro Castillo Terrones, a pesar de ser condenado, pudiera postular a las elecciones y ser elegido como senador. Lo que ha sucedido, de mi opinión personal, con todo el respeto que ameritan los magistrados,
es que en realidad nunca supieron poner en su lugar el desarrollo de la audiencia. Yo creo que una audiencia de esta naturaleza debió haber tenido algún tipo de restricciones para que no se convierta, pues, como ha sucedido muchas veces con el caso del terrorismo, que los medios de comunicación se convierten en la correa de transmisión, ¿no?, de los actos propiamente que acontecen, pero que muchas veces son objeto de manipulación, de tergiversación, a los efectos de confundir a la opinión pública, a los efectos de fraccionar la noticia y de esa manera empoderarse políticamente utilizando de manera inversa la noticia para poder tener una presencia política. Y esto se ha logrado no solamente con la actitud de Pedro Castillo Terrones, sino también con la actitud de otros personajes que han participado en el proceso, como lo hemos visto, que ha sido una afrenta totalmente abierta a la institucionalidad y que, desde mi opinión personal, habría denotado una carencia de autoridad, ¿no?, para imponer ley, porque acá no se trata, pues, de un partido de fútbol, esto es un juicio, ¿no? Claro. Para eso está la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, para eso están los órganos de control del Poder Judicial, y sin embargo, acá no ha pasado absolutamente nada. Han desprestigiado a los magistrados, han ofendido a una magistrada abiertamente, y nadie dice absolutamente nada porque la gente considera que eso es totalmente normal, ¿no? Ayer justamente la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se pronunciaba respecto al caso de Betsy Chávez, que también está, digamos, implicada en este proceso, y señalaba que la liberación de Betsy Chávez y finalmente su pedido de asilo en la Embajada de México era responsabilidad del Ministerio Público, porque no pidió otras medidas restrictivas contra Chávez. ¿Coincide con la postura de la doctora Pacheco? Yo considero que eso es un poco como zafarse de la responsabilidad, ¿no? No dejo de reconocer que el origen del problema radica en la actitud del Ministerio Público, en el sentido de no haber solicitado oportunamente un impedimento de salida del país. Sin embargo, como sabemos perfectamente, las leyes tienen diferentes maneras y formas de interpretarse. Y en este caso el Tribunal Constitucional, no solamente en el caso de Betsy Chávez, sino también en el caso de los cócteles, ha asumido actitudes que son totalmente controvertidas. Entonces, ahora que los hechos han pasado, todo el mundo se libra de la responsabilidad y todo el mundo le echa la culpa de la responsabilidad a otros, cuando en realidad acá estamos hablando de un sistema que ha sido ideado, diseñado y creado para defender los principios que están reconocidos en la democracia. Entonces, una decisión aparentemente de una perspectiva estrictamente rigurosa de lo que son los principios constitucionales ha derivado en una fórmula indirecta de potencializar estos intereses que acabo de resumir hace unos minutos, para poder victimizarse, y en última instancia los que pierden o los que salimos perdiendo somos los ciudadanos y la democracia en última instancia, porque acá no se trata de decir fue el Ministerio Público, fue el Tribunal Constitucional, fue la policía, fue el Poder Judicial. Simplemente lo que está acá de por medio es fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, y para eso la ley le puede dar diferentes interpretaciones o disquisiciones, depende de cómo lo quieras tú mirar, cómo lo quieras redactar en el documento o en la resolución que se emite, ¿no? Claro. Doctor, cambiando de tema y entrando también a la recta final de la entrevista, aún es incierta la situación en el Ministerio Público porque, bueno, Del Espinosa está a la espera de la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Ayer acudió a la sede del Poder Judicial para, de alguna manera, pedirle al juez que acelere un poco el tema, pero el tema está en la JNJ. ¿Cómo analiza usted esta situación y en qué cree que puede terminar? Mira, lo que está acá detrás de todo esto son los intereses de los partidos políticos, que siempre han estado muy pendientes de los órganos, sobre todo los que eligen a los jueces, porque están perfectamente conscientes que tarde o temprano van a tener que rendir cuenta a la justicia. Y cuando tienen que rendir cuenta a la justicia, lo mejor es ejercer algún tipo de control sobre la elección y sobre la selección de los magistrados.
El caso del Tribunal Constitucional es una evidencia. Los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el poder político y el poder político está integrado por los partidos políticos. Y los partidos políticos, muchos de ellos involucrados en casos de corrupción, saben perfectamente que en última instancia van a recurrir a la justicia jurisdiccional. Entonces, resumiendo un poco, la pregunta es, acá todos echan la culpa, ¿no? En el sentido de que es la Junta Nacional de Justicia, porque, claro, los medios de comunicación juegan de acuerdo a sus intereses, desprestigian, desmerecen, pero acá lo que se realmente desprecia es el Estado de Derecho, porque en última instancia es el Ministerio Público, en el caso concreto que estamos analizando, que hasta la fecha no puede superar esa profunda crisis que lo está llevando al abismo, desmoronando toda una institución en las altas esferas de la gobernabilidad y que en última instancia pues es fundamental para la sociedad civil, porque el Ministerio Público es el defensor de la legalidad. Entonces, si en un estado normal es preocupante, imaginémonos cuál será el nivel de zozobra en una sociedad que está avasallada por la delincuencia, por la criminalidad, por la extorsión, por el sicariato, por la corrupción, en la que en lugar de abocarse a enfrentar y prevenir estos actos que están desestabilizando la democracia, están más entretenidos en pelear entre ellos, en peleas tribales que en última instancia, más allá del interés y del favorecimiento personalísimo de todos los que están involucrados, en última instancia están poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho y como consecuencia a la democracia frente a un acontecimiento histórico que implica estar a puertas de un proceso electoral que ya lo hemos analizado en otras oportunidades, que es mucho más gravitante de lo que puede pasar a mediano o a largo plazo, ¿no? Doctor, ¿y esta crisis que usted menciona en el Ministerio Público se puede resolver desde adentro o necesariamente tiene que haber una reforma desde afuera? Lo que pasa es que lo que se estaría propiciando de manera irresponsable es que la reforma viniera de afuera. Pero si la reforma viene de afuera, va a ser peor todavía, porque esta reforma va a estar impulsada por los intereses políticos, porque quienes podrían intervenir el Ministerio Público es el poder político, el Parlamento, que representa a los partidos políticos. Entonces, volvemos a lo mismo, no sabemos si es primero el huevo o la gallina. En última instancia es todo un círculo vicioso, ¿no? Por eso que yo creo que en realidad la solución, o por lo menos el inicio del proceso de solución, debería radicar dentro del Ministerio Público y que sean los fiscales supremos los que tomen las decisiones que correspondan y acaten perfectamente a lo que establece la ley. Sin embargo, los jueces constitucionales ahora nos hemos dado cuenta y hemos verificado que son los que realmente marcan el curso de los acontecimientos. Y los jueces constitucionales no tienen absolutamente nada que ver en estos asuntos porque en realidad se trata de problemas orgánicos de las instituciones que, claro, bajo la apariencia de la violación del debido proceso, de la motivación de las resoluciones, de la presunción de inocencia, es un caldo de cultivo para que cualquier magistrado de naturaleza constitucional bloquee y genere una ruptura de efectos impredecibles en la trayectoria histórica de cada institución, como es el caso del Ministerio Público. Claro, es una crisis que pareciera de nunca acabar y que, bueno, siempre se habla de posibles soluciones, incluso del Congreso, y hay una comisión que está analizando el tema. Doctor, la última. Se habla también mucho de estas leyes pro crimen, ¿no? Y se cuestiona también a un sector del Parlamento por haberlas promovido. ¿Usted las considera como tal también? Mira, tomando como referencia el Código Penal, promulgado en el año 1991, a la fecha ha sido modificado en más de 700 oportunidades. Y actualmente hay una comisión, ¿no?, que dentro del Congreso está redactando un nuevo Código Penal. ¿Qué te denotaría esa apreciación de los hechos? Que son los políticos los que constantemente están modificando las leyes para favorecerse ellos. No hay sociedad medianamente organizada que pueda confrontar problemas de desestabilización, de violencia social o de criminalidad, si es que no tiene un marco legal mínimamente estable.
Acá los legisladores todo el día se dedican a promulgar leyes, a modificar leyes y a hacer arengas sobre las modificaciones que han hecho. El resultado sale a la lista. La delincuencia, a pesar de que se ha modificado más de 700 oportunidades del Código Penal, ha aumentado de una manera totalmente sorprendente e incontrolable, lo que te demuestra que el problema no radica en las leyes, que el problema se fortalece y se hace más complejo justamente porque a cada rato se están promulgando leyes, y además las leyes en el Perú nunca se cumplen, ¿no? Sí, pues el panorama no pinta muy claro que digamos. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Bien, hasta otra oportunidad. Saludos. Que Gracias tenga por buen día. Bien, estuvo con nosotros el abogado penalista Luis Lamas Puccio, con quien hemos analizado el caso de Pedro Castillo y también la situación por la que atraviesa el Ministerio Público.